Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Aunque los conflictos de Francia con África hayan casi desaparecido del panorama mediático, la escalada de conflictos siguen incrementándose en el continente. Al golpe de Estado en Níger se le suma el reciente golpe de Estado en Gabón. Ya son 7 las excolonias francesas en las que se han dado golpes de Estado desde 2020 hasta hoy. En el caso de Gabón estamos hablando de un pequeño país con mucho petróleo. Lo interesante es que todas las juntas militares que se impusieron dejaron en claro que tienen ideología antifrancesa y claramente esto sucede en un contexto mundial de verdadera rebeldía contra poderosos centros de poder que han llevado a cabo una política internacional coercitiva, es decir, sometimiento incluso armado para extraer recursos. En algunas de estas naciones que actualmente padecen desestabilidad política, en rechazo a los colonizadores europeos, se han visto masivas manifestaciones de apoyo a los golpes de Estado y los manifestantes portando banderas de Rusia y China. Esto claramente es un nuevo escenario difícil para la Unión Europea, en especial para Francia y su presidente Emmanuel Macron. La egolatría francesa no tiene límites, porque aún sabiendo que Europa se repartió África en pedazos, creando pequeños países débiles que pudieran dominar con facilidad, aseguran que esto ha sido positivo. Solo escuchen a Emmanuel Macron. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. La realidad de África no deja de ser lamentable, porque la desdicha de su pueblo saqueado y sometido se justifica en africanos que no han tenido ni el más mínimo sentimiento patriótico durante décadas y eso le ha permitido a los colonos mantenerse, sembrando o motivando conflictos étnicos, por ejemplo. Recientemente los militares de Gabón destituyeron al presidente Ali Bongo, cuya dinastía gobierna el país desde 1967. ¿No te parece raro que ningún medio de comunicación occidental haya gritado dictadura? Es simple, son los verdaderos dictadores que el poder impone e invisibiliza. Otros líderes africanos están tomando medidas para evitar tener el mismo destino. En Camerún, Paul Biya, que se mantiene en el poder desde hace 40 años, es el presidente de más edad del mundo y ningún líder demócrata de la Unión Europea o de Estados Unidos grita dictadura. La realidad es que este hombre anunció una reorganización de la cúpula militar de su país. Lo mismo hizo Ruanda, que es gobernada por Paul Kagame desde el 2000. Todavía es muy pronto para saber qué tipo de estrategia se podría estar dando en África, porque muchos hablan de que China y Rusia están detrás de lo que sucede, pero la realidad es que hay pueblos que están agotados por tantas décadas o siglos de explotación y miseria. Por otra parte, se habla de que ante esta realidad Estados Unidos y la Unión Europea están promoviendo golpes de Estado y criticándolos a la luz pública para hacer creer que ellos ya no dominan el territorio. Muy probablemente ya os hayáis enterado de lo ocurrido en Gabón y hay muchísima gente pues que se pregunta si esto se debe o si está de alguna forma relacionado con los BRICS. Nada más lejos de la realidad. De hecho, en Gabón ha ocurrido algo pues prácticamente inconcebible, o sí, según se mire, y es que Occidente ha atacado a Occidente. Como lo oyes, en resumen, muy resumen, había un presidente, se suponía que democráticamente electo, que era totalmente pro-francés y se mostraba de hecho como un grandísimo amigo de Emmanuel Macron. Un presidente que tras ganar las elecciones con un 64% de los votos, si no me equivoco, al final ha resultado derrocado y ahora se encuentra bajo arresto domiciliario por un grupo de militares de alto rango que a día de hoy se han hecho con el poder. Y lo más curioso de todo esto viene ahora, y es que contrariamente a lo que muchos pudieran pensar, este golpe de Estado no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de simpatías que pudieran sentir esos militares por Rusia, China o en definitiva algún otro país perteneciente a los BRICS, sino que tiene que ver directamente con Estados Unidos y con los intereses estadounidenses. Porque vaya sorpresas tiene la vida, resulta que el líder golpista y el jefe de la Guardia Republicana ha tenido históricamente muy buena relación con Estados Unidos, tanto es así que de hecho allí tiene 3 casas que en su momento compró en efectivo, y no lo digo yo, la investigación en cuestión, o sea, un hecho ya absolutamente inconcebible, la llevó a cabo de hecho la
la propia inteligencia estadounidense. O sea, han hecho algo así como investigarse a sí mismos y al final pues sí, sacaron la información en cuestión y ahora pues obviamente les está jugando en contra. De modo que, resumiendo, ¿qué es lo que tenemos exactamente en Gabón? Pues básicamente Estados Unidos ha considerado que Francia, viendo lo que ha ocurrido recientemente en Níger, ya no es capaz de hacerse con la gran mayoría de los países que todavía controla en el continente africano y ha pasado a la acción. O sea que ahora será Estados Unidos quien intente hacerse con los activos franceses. Se supone que Francia y Estados Unidos son socios, pero desde aquí hemos dicho en infinidad de ocasiones que Estados Unidos no tiene amigos ni socios, solo tiene intereses, en primer lugar los suyos propios. Antes de continuar, les digo que debido a la inestabilidad de las redes sociales, y con esto me refiero a las posibles censuras, los invito a mi canal Telegram, Diego en la Lucha. Allí no hay censura y pongo todas las imágenes por más fuertes que sean. Continuemos. Recordemos que los centros de poder mundial son extremadamente hábiles y casi a la par de comenzar procesos de colonización crean instituciones aparentemente democráticas y que nada tienen que ver con los centros de poder colonizadores. En el caso de África tenemos a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO. El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, también presidente de la CEDEAO y un claro aliado de la Unión Europea y de Macron, dijo estar muy preocupado por los golpes de Estado y por el sello antifrancés de los militares de varios países africanos y teme que esto se siga expandiendo a todo el continente. Los países africanos que han sufrido duros golpes de Estado en los últimos años son muy diferentes: Mali, Chad, Guinea, Sudán, Burkina Faso, Níger y Gabón. Lo que tienen en común es un episodio sangriento y lamentable de su historia. Comparten el denominador común del sentimiento antifrancés que impulsa el rechazo del dominio político extranjero y que ha pasado casi desapercibido por el mundo, porque obviamente nada de esto lo difunden por los grandes medios de comunicación. Desde América Latina lo único que hemos sabido de África es que supuestamente era un continente con mucha miseria y la realidad es que es un continente con mucha riqueza y que la miseria y desgracia que han vivido sus pueblos es debido a la dominación de Occidente y a la ausencia de líderes que organicen a sus pueblos para una rebelión y resistencia. África es más grande que toda Europa, China y los Estados Unidos de América juntos, pero en la mayoría de los mapas del mundo, África está representada en un tamaño pequeño, como claro signo de dominación occidental. La imagen mental que muchos latinoamericanos tenemos de este continente es que no tiene nada y resulta que África podría ser el granero del mundo por la gran cantidad de tierra cultivable. Tiene un alto porcentaje de reservas de materias primas como oro, diamante y coltan, este mineral para la producción de teléfonos y electrónica. También tiene petróleo y gas natural. Lejos de ser un continente pobre, es un continente lleno de riquezas naturales y culturales que ha estado hundido debido a la bota colonial y el desprecio de parte de su cúpula política y militar, y es ahí donde está la importancia de mantener pueblos conscientes y patriotas que no se dejen manipular por mentes astutas como la de los centros de poder. Quizá estamos presenciando el inicio de la emancipación africana. Con mentes descolonizadas y una fuerte búsqueda de la unidad, ese continente será un actor destacable en la geopolítica mundial de las próximas décadas. Claro que los procesos históricos no se dan de un día para el otro y que falta mucho camino por recorrer, y por eso no quitemos los ojos de ese territorio para estar atentos a los sucesos que seguramente se darán en los próximos meses y años. ¿Vos qué pensás? ¿Podrá el continente africano sacarse las cadenas coloniales? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.